los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. Buenos días. Empezamos la segunda mesa o la segunda conferencia, mesa redonda, de estas magníficas jornadas que cada año son un referente de libertad, un referente de compromiso, un referente de querer arreglar las cosas y de que las cosas vayan mejor en un mundo que no siempre va bien. Y el título, aunque lo tenéis aquí, pero para la gente que no tenga ninguna, es la violencia, un título largo, igual me canso ahorita, la violencia de las fronteras, campos de refugiados y centros de internamiento de extranjeros frente a las obligaciones internacionales. Luego los voy a presentar, pero quería decir que en la mesa anterior se ha hecho y se ha explicado un poco el trabajo o la muerte y la vida en las fronteras, una vida miserable, por así decirlo, en las fronteras exteriores. Y hoy vamos a hablar también en este caso, de unas fronteras posiblemente más cercanas. Aunque fronteras más lejanas, como las que ha habido las migraciones en Grecia, en Sicilia, en Malta. Sobre todo en Grecia nos va a hablar nuestro amigo Pablo Simón. Este va a ser lo primero que va a hablar sobre. Pero luego hay otras fronteras más cercanas. Y esas fronteras más cercanas están aquí, en casa. Ya ha hablado antes Patuca de Melilla, de Ceuta y de otros lugares. Canarias, por ejemplo, también. Y que esas fronteras más cercanas, y que son también, se ejerce muchas veces una violencia, están aquí, a nuestro lado, en nuestro territorio. Son los campos de refugiados y los centros de internamiento, los famosos CIES. Y luego hay una tercera frontera que es aún más interior y que es la frontera mental que muchas veces tiene mucha gente, y es esa frontera llena de prejuicios, esa frontera llena de fobias, de miedos, de temores, de malos entendidos en referencia a esa comunidad de personas, de humanos que tienen que trasladarse de un lugar a otro. Entonces, estas tres fronteras, sobre todo la última es muy importante también, aunque quizás no hablemos de ella, son las que nos hablarán. En primer lugar, las fronteras quizás más lejanas nos hablará Pablo, las fronteras más cercanas, por así decirlo, nos hablará Arcadio. Los iré presentando poco a poco. Empezaré por primero, y el primero es Pablo Simón Lorda, quien va a hacer también, por cierto, va a tener unos filminas o lo que sea esto, sí. Y es que estoy hablando de hace tiempo, sí. Estoy hablando de ese tiempo. Diapositivas. No, es que yo soy joven y estas cosas antiguas no las entiendo. Si fuera algo. Y él es médico de familia aquí en Granada, cerca. Dice Gonzalo que aclares qué es una filmina. Era lo que era antes de las diapositivas. O sea, es la prehistoria de la diapositiva. Es que me ha salido esa palabra. Pero vamos, ahora, Pablo Simón Lorda es médico de familia en Granada, es especialista en bioética y también es coordinador de Médicos del Mundo en Granada, entre otras muchas cosas. Y va a empezar él a explicarnos su experiencia en estas fronteras exteriores para irnos acercando después a estas fronteras más interiores nuestras. Muy bien. ¿Podemos apagar? He pedido que apague la luz porque básicamente mi exposición tiene muchas fotos. Porque me parece que más que hablar yo hay que dejar hablar la realidad de lo que hay, ¿no? Entonces ese es el motivo por el cual vamos a estar un poquito más a oscuras. Yo os voy a hablar en concreto de dos experiencias, sobre todo, de estancia en campos de refugiados en Grecia. La primera es del campo de Moria, que seguramente muchos de vosotras y vosotras conoceréis, en la isla de Lesbos. Una visita en plena crisis del Mediterráneo de 2 meses de duración, trabajando como médico con la Organización Médicos del Mundo. Después una pequeña visita posterior ya en el 2018, una visita muy breve, y después el campo de Vial en Chios o Chios, en Grecia, en noviembre del 2020, con otra organización que se llama Salvamento Marítimo Humanitario.
Por lo tanto, bueno, mi aportación a este foro se reduce a contar lo que vi, a contar lo que yo vi, lo que yo encontré, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya hacemos todas las reflexiones que queráis, ¿no? Pero yo sí creo que es importante decir que la... Uy, esto no es así. Esto es menos. Ahí. Tener en cuenta que cuando hablamos de la violencia en los campos de concentración o la violencia en las fronteras o la violencia en la migración, la violencia en esos contextos es una violencia que en realidad se nos vuelve, porque la violencia no está originada allí, sino que está originada aquí. El contexto es el contexto colonial. El contexto es, en el caso de Oriente Medio, toda la crisis del reparto de los territorios que sucede a partir de la Segunda Guerra Mundial, básicamente en Oriente Medio, con la caída del Imperio Otomano, ¿no? Y los famosos acuerdos Sykes-Picot de 1916, que dividen el territorio de Oriente Medio, entre las dos grandes potencias que actúan ahí, que son Francia e Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, la violencia generada en esos territorios es una violencia que primigeniamente nos corresponde a nosotros, no es una violencia de ellos, ¿no? Y encima tiene la maldición del petróleo. Fijaros, esos son los países o la producción de petróleo a nivel mundial. Si veis dónde se concentra la mayor producción de petróleo a nivel mundial, es precisamente en ese territorio. Y esto es la fuente, ya lo sabéis, para los países empobrecidos, el ser ricos en el subsuelo significa el inicio de casi todos los desastres, ¿no? No solo es el petróleo, sino son las carreteras que conducen el petróleo. La crisis de Siria está muy relacionada con los debates acerca de los oleoductos y por dónde tenían que sacar el petróleo básicamente Kuwait, Irak, Arabia Saudí, etc. Tiene que ver con eso. Supongo que os suena el Nord Stream. Estamos en lo mismo, ¿eh? Yo creo que es importante tener en cuenta que junto a la violencia económica, la configuración política de todos estos territorios es una configuración tutelada, también tutelada por nosotros. ¿Recordáis las primaveras árabes que están en el origen del conflicto? ¿Recordáis que en realidad la gran crisis de Siria aparece cuando aparece la primavera árabe en Siria? Gobiernos autoritarios que habían sido sostenidos por las potencias coloniales, la ciudadanía se rebela y las potencias coloniales lo que van a hacer es aprovechar en realidad para hacer limpieza y para reorganizarse para que permanezcan de nuevo sus intereses, ¿no? Es muy diferente el caso de Libia al caso de Egipto. Aprovechamos para deponer a Gaddafi, con todo lo autoritario que fuera, pero no era favorable a los intereses coloniales, y aprovechamos para restaurar los gobiernos autoritarios en Egipto. Siria es también fruto de esta crisis política de las primaveras árabes. En el conflicto de Siria, que es el que yo viví en el 2015, que ya había empezado antes, todos estos actores son los que están actuando. Todos estos son los que están interesados en que se produzca el conflicto de una determinada manera. Son los de siempre, incluida la Unión Europea, por supuesto. Y luego aparece el color religioso, la aparición del Estado Islámico, que es el que finalmente genera el lado más terrible y oscuro de la guerra, tiene que ver con la manipulación de los fanatismos religiosos, que es algo en el cual en general las potencias coloniales somos muy expertas, ¿no? Este fanatismo y esto genera la primera degradación de los derechos humanos básicos que nosotros veíamos en los campos de Siria, ¿no? En los campos de Grecia, en Lesbos, ¿no? Esta es una persona torturada. Una persona torturada, y cuando tú le preguntas por quién, en realidad no sabe, igual que aquellos que tienen heridas de los misiles, heridas ya curadas, ¿no? Dices, ¿pero quién te lanzó el misil? No lo sabemos. Alguien nos bombardeó. Pero nos cuesta identificar esto, ¿no? Por eso, hablando de bombardeos, en el origen del conflicto también está lo que viene después, que es el negocio de la sangre. Las exportaciones de armas a todos estos países en conflicto, incluidos los países del entorno europeo, son bestiales. De todos los países participan en esto, ¿no? Nosotros, los demócratas occidentales, somos los que alimentamos esto, ¿no? Y por lo tanto, en realidad, la crisis de refugiados viene montada sobre fusiles. Los que nosotros vemos en el 2015 vienen montados sobre fusiles.
Entrando ya en lo que es, esta era la primera parte sobre el origen. El origen de la violencia en los campos es una violencia que de ida y vuelta. Después viene la huida, ¿no? Y en la huida, en lo que nosotros vimos en la huida cuando llegan, esto que veis aquí es una playa de Lesbos, al fondo lo que veis es Turquía, así vienen, ¿no? Me paro aquí porque esos que veis con chalecos naranjas son los bomberos sevillanos de Proemaiz. Recordáis que acabaron detenidos en Lesbos. Han estado aquí, ¿no? Nosotros íbamos por las mañanas, yo en el campo de Lesbos trabajábamos, nosotros teníamos consulta toda la tarde, hasta las 12 o la 1 de la mañana, pero por las mañanas las teníamos libres, entonces nos íbamos a las playas, ¿no? Y trabajábamos con ellos, ¿no? En el 2015, la verdad es que la avalancha en Grecia fue avalancha. Es verdad, hay que reconocerlo, ¿no? 258.365 personas cruzaron por la frontera de Grecia. Y por lo tanto es comprensible que ese tránsito que luego continuaba hasta Alemania, que era la gran meca de todas las personas que yo encontré, sirias, no solo sirias, afganas, muchas de ellas, iraquíes, querían llegar a Alemania y por lo tanto entraron en el círculo de la ruta terrestre, ¿no? Pero yo os quería decir que cuando uno analiza el fenómeno de la migración, uno descubre que en función del contexto, del lugar y del momento también hay diferencias de clase. Esta que veis aquí, esta es una mujer yazidí, no sé si conocéis las minorías yazidíes, es una mujer yazidí, esta mujer es ginecóloga, su marido era enfermero, ¿no? En la crisis del 2015, fundamentalmente quien llega a las costas de Grecia es clase media. ¿Por qué? Porque es la que puede pagar el viaje. Los pobres se iban al Líbano. Y Líbano se convierte en el gran campo de recepción de refugiados del sector sirio más pobre, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hay diferencias a la hora de entender cómo se produce el fenómeno. En cualquier caso, decía que pagan, ¿no? Pagan a las mafias. Y pagan mafias que, es verdad, y lo podemos discutir, ¿no? Muchas veces se discute si es justo etiquetar a todos los que ayudan en los procesos de migración de mafias o no. Esto es un debate, muchas veces se abre, ¿no? Yo lo que vi allí eran mafias, y curiosamente eran mafias, esto que tenéis ahí es en la costa norte de Lesbos, utilizaban todo tipo de embarcaciones, ¿no? Ese era un yate ya de quinta mano que lo compraron, lo llenaron de personas y lo lanzaron contra la costa de Lesbos, ¿no? Digo que eran mafias, en las cuales otra vez el círculo del sistema mundo del capitalismo que todo lo convierte en mercancía participan, ¿no? Y esto es algo que hemos creado nosotros, las potencias occidentales. Esta es una barca al llegar. ¿Sabéis lo que pasaba con las barcas al llegar? Con la mayor parte de ellas. No se rompían. Al poquito de estar aquí, esta barca pasó lo siguiente. Al poco de llegar esta batera, venía un Land Rover con un furgón, un remolque, eran griegos los que venían, obviamente, deshinchaban la barca, allá la veis deshinchada, se empaquetaba y se la llevaban para volver a empezar, ¿no? Para volver a empezar. Y por lo tanto, era un negocio tremendo, un negocio que implicaba en el proceso de la huida mucho abandono en todo lo que es el proceso de Turquía. La gente venía con una situación de sufrimiento terrible, ¿no? Estos son quemaduras por congelación en las montañas de Turquía, ¿no? Este chico acabó con un dedo amputado. Llegamos a Moria, ¿no? Llegamos a acogida. Acogida, yo voy a hablaros de esto. Lo que vi allí es acogida entre interrogantes. Lo que vi es la burocracia sin alma de Frontex. Perdí la fe en Europa después de ver actuar a Frontex, en Moria. Seguridad frente a derechos, mucha policía. Los cuidados son secundarios. Haré una reflexión sobre el papel de las ONGs, a las cuales yo pertenezco y estaba allí. El negocio y el realismo, ¿no? Esa es la costa norte de Lesbos. Lo que veis enfrente es Turquía, ¿eh? La gente cruzaba por la costa norte, a esa población que veis que se llama Eftalú, y luego veis a la otra que veis que se llama Sicaminia, ¿no? Sicaminia es donde nace Open Arms. Yo trabajé con Open Arms, colaboramos con Open Arms en lo que eran los rescates, ¿no? La gente cruzaba. Y cruzar no es cruzar alegremente, fácil, sencillo, ¿no? Yo creo que antes Patuca lo hacía. Esta foto de Santi Palacios es terrible. Esa es la costa norte de la isla de Lesbos.
y bueno, pues hubo muchas personas ahogadas. Fijaros qué sensación horrible de personas afganas, por ejemplo, que jamás habían visto al mar, que de pronto estén ahí dentro, ¿no? Una vez llegaban a la costa norte, se trasladaban a la capital, que era Mitilene, ¿no? Entonces, Mitilene, el sistema de acogida fue creciendo, una cosa que vas a ir viendo cómo va creciendo poquito a poco. Eso es Moria. Moria era una cárcel. Moria, antes de ser un centro de acogida, era una cárcel. Y sigue siendo una cárcel. En ningún momento el gobierno griego y, por lo tanto, el gobierno europeo se preocupó de desmontar el concepto de cárcel. Yo viví dentro de una cárcel, donde las concertinas, no sé si eran malagueñas o no, pero tienen alta probabilidad de ser malagueñas, eran las que controlaban el paisaje, ¿no? Y por lo tanto la sensación permanente era una sensación de que estas personas que habían llegado y que al llegar a las costas de Lesbos besaban la tierra, cuando llegaban realmente a Moria, la sensación empezaba a difuminarse. La sensación de que, aunque podemos hablar de que había esperanza, por detrás lo que había eran concertinas y alambradas. El sistema de acogida, cuando las pateras llegaban, cuando las embarcaciones llegaban, se priorizaba la seguridad frente a los cuidados. Esta gente que tenéis ahí en fila está esperando para acceder a la zona interior donde estaba Frontex y nosotros. Donde estaba Frontex y nosotros, ¿eh? Muchas de esas personas llegan mojadas. Nosotros, una de las cosas que planteábamos, Médicos del Mundo, en la misión con la que yo estuve, era que por qué no se invertía el proceso, ¿no? Y primero nos permitieran atender a las personas, atenderlas médicamente, cambiarles la ropa, darles alimentación y después hacer el proceso burocrático. Se negaron. Fijaros la cola con la supervisión de la policía antidisturbios permanentemente. Esto sucedía mientras aquí en Europa, en el año 2015, lo que se nos vendía es que estábamos siendo extraordinariamente solidarios y exquisitos con las personas refugiadas de la guerra, ¿no? Las colas eran una constante. Y la situación carcelaria, eso es un contingente que ya ha entrado dentro del recinto donde está Frontex, fijaros que os recuerda a Melilla, ¿no? A Ceuta. Un contingente que está dentro y que está esperando a entrar en lo que veis al fondo son las oficinas de Frontex, ¿no? Las oficinas de Frontex le generaban a muchas personas refugiadas auténticas crisis de pánico y nosotros atendimos muchísimas crisis de pánico dentro de las oficinas de Frontex porque era una fila de mesas así y entonces iban entrando y se les hacía el interrogatorio allí mismo, privacidad cero, tenían que contar lo que les pasaba delante de otros 20, ¿no? Había Policía Nacional y Guardia Civil, obviamente, entre el personal de Frontex, nosotros hablábamos con ellos, bastante bien pagados, por cierto. Mucha policía, mucha sensación de que lo importante era protegerse de una amenaza latente que eran las personas refugiadas. Esas a las que, como yo lo comparto totalmente, hemos acabado, pero en el fondo ya estábamos en el 2015 planteándolo, hemos declarado la guerra, porque ellos eran una fuente de amenaza. Básicamente esas personas, a pesar de todo el discurso bonito en el 2015 de que éramos muy acogedores, básicamente eran amenaza, ¿no? Bueno, en la oficina de Frontex lo que se les daba era un pase, ¿vale? Era un pase que lo que hacía era habilitarles para cruzar fronteras para llegar hasta Alemania, ¿no? Este es el pase que les daban a los afganos, sirios, en griego. Nosotros intentamos preguntar a la oficina de Frontex que por qué no emitían en otros idiomas, ¿no? Dijeron que bueno, que sí, que ya si tal, ya lo veríamos, ¿no? Jamás lo hicieron. Por lo tanto, indefensión jurídica total. Era imposible, bueno, nosotros mismos éramos incapaces de entender en qué consistía el pase, cuáles eran los derechos reconocidos, ¿no? Ahí los tenéis. ¿Veis a ese intentando leer el pase? Lo mira con escepticismo. Estos acaban de salir de la oficina de Frontex y ahí están, esperando al paso siguiente, ¿no? La sensación de abandono era tremenda, sensación de abandono. Mojados. Muchos, cuando ya los locales donde, vamos, los sitios donde estaban, pues ACNUR lo que hacía era poner tiendas de campaña, ¿no? Donde vivían familias enteras. Yo llegaba a estar a 2 grados bajo cero en el campo de
Moria en Lesbos, ¿no? en el invierno, ¿no? Hace muchísimo frío, además un frío muy húmedo, ¿no? Entonces la gente arrasaba los olivos, los olivares alrededor del campo, ¿no? Motivo de conflicto con la población. Que tengo que decir que en principio la población griega se portó bastante bien, pero luego ya se cansaron cuando la situación se institucionalizó. Otra sensación de olvido, ¿no? Esos son los baños. Los baños eran una cosa absolutamente indescriptible en el campo de concentración de Moria, lo llamo así ya. Condiciones higiénicas, de bienestar, de privacidad, de protección de las mujeres, nada, ninguna. Estructuras de apoyo y de acogida a la violencia de género, a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual, cero. Y así sucesivamente. Pero nosotros estábamos contentos, ¿no? Bueno, nosotros atendíamos a la gente, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el papel de las ONGs en estas situaciones, ¿no? Porque yo estaba dentro, donde Frontex, O sea, la gente entraba, Frontex resolvía el papel y después, antes de irse, si necesitaban apoyo médico, se lo dábamos nosotros, ¿no? Pero la cuestión es, ¿cuidar o encubrir? Cuando hacíamos esto, ¿cuidábamos o encubríamos? ¿No? ¿Encubríamos una situación o estábamos realmente ayudando a la gente? Lo dejo abierto, yo tengo mis dudas. Es una gran pregunta siempre que se hacen las ONGs cuando colaboran con este tipo de situaciones. De hecho, yo os diré que Médicos del Mundo en realidad es una escisión de Médicos Sin Fronteras, y Médicos Sin Fronteras nació cuando en el conflicto de Biafra en los años 60 un grupo de médicos franceses volvió de Nigeria y criticó la neutralidad de Cruz Roja. La neutralidad de Cruz Roja. La neutralidad que también vimos en Archidona. Bueno, los bienpensantes europeos les enviamos todo tipo de cosas a los pobres refugiados, ¿no? Por ejemplo, esto. Entonces, la construcción del relato bienpensante por parte de los ciudadanos europeos es una cosa a repensar. Buena voluntad, sí, pero... Y luego el comercio, ¿no? O sea, la población griega descubrió que las personas refugiadas o solicitantes de asilo, porque no eran refugiadas, necesitaban todo tipo de cosas. Y entonces hemos tenido el comercio en pleno, incluyendo la financiación del tránsito, ¿no? El campo de Moria estaba lleno de esto. Ofertas para viajar, ¿no? Una vez sales y terminas, yo te ofrezco. Mirad, el campo de Moria era un campo en transición cuando yo estuve, era un campo de paso. O sea, el procedimiento era, llegaban, se les resolvía en Frontex. La media de estancia en el campo de Moria, cuando yo estuve en el 2015, eran 3 días. O sea, la gente estaba, 3 días resolvía papeles y después iniciaba el viaje. Eso que tenéis ahí, que parece un edificio, es un gran ferry. Los ferries que llevaban hacia la costa de Atenas, ¿no? Ahí lo veis. Fijaros el círculo completo, ¿no? La llegada, los restos de la llegada, y ahí en el horizonte lo que tenéis es el ferry que transporta, ¿no? Una especie de maquinaria continuada, ¿no? Continuada. Pero eso se paró. La maquinaria se paró. Al poquito de estar yo, sucede el acuerdo de Turquía de marzo del 2016, y lo que se ha visto en Moria, y yo lo vi después en el año 2019, fue la progresiva conversión del campo de Moria en un campo cerrado. No ya un campo de tránsito, sino un campo cerrado. Esto es en el 2018, que yo hice una visita muy breve a Moria para ver cómo estaba, ¿no? ¿Qué había crecido en Moria? Había crecido las instalaciones por dentro y luego ya la incapacidad para acoger a las personas y, por lo tanto, la creación de grandes superficies de chabolas. Sí, el ACNUR ponía las tiendas, pero lo que eran chabolas, sin ningún tipo de servicio higiénico ni nada. Ahí veis los baños, pero bueno, en unas condiciones tremendas, ¿no? En el muro de Moria. Welcome to prison, bienvenido a la prisión. Esto es en lo que se había convertido Moria en el año 2018 cuando yo estuve, ¿no? Con un nivel de protección de garantías realmente muy escaso. Estuve a punto de ir a Moria en el 2020, pero Moria ardió en septiembre y se construyó un nuevo campo, y
Lo cierto es que cada vez, y ahora insistiré en esto, sabemos menos de lo que pasó en Moria o de lo que está pasando todavía en el campo de Moria, ¿no? Por eso yo quería continuar ahora con una situación real de lo que es el campo de Vial, o de lo que ha sido el campo de Vial en el tiempo en el que yo estuve. Yo estuve un mes haciendo, bueno, práctica médica y atención allí, ¿no? Una cosa que es interesante es que los acuerdos, hay que decir que los acuerdos de Turquía con la Unión Europea funcionaron. Claro que funcionaron. O sea, la llegada, es decir, la constitución de Turquía como agente de control extraterritorial de la migración, de la frontera, funcionó. Fijaros la caída con respecto a lo que estábamos hablando en el 2015. Y fijaros cómo ahora las llegadas por mar cada vez son menos. Fijaros Lesbos, 873. Esto estoy hablando del año 2020, ¿no? Y en cambio cómo se mantiene una de las fronteras más mortíferas que hay en esa zona, que es la frontera del río Ebros. La frontera del río Ebros es una frontera terrible y además las personas que intentan cruzar por la frontera terrestre entre Grecia y Turquía en el río Ebros, bueno, padecen y a veces sale a la prensa todo tipo de violaciones de los derechos humanos. También ha cambiado en lo que yo vi en Quíos, ya en el año, a partir del 2020, ¿no? El origen de las personas. La migración en Quíos sigue siendo, y en las fronteras, en Grecia sigue siendo, ahora es mayoritariamente afgana. Afganistán sigue siendo el gran generador. Y fijaros que la lista que os he puesto ahí de Vial es la misma que yo os he puesto de Moria, salvo que cambia la primera línea. Y esto es lo terrible. La experiencia de los campos de Grecia es la experiencia del tiempo retenido, del tiempo congelado. Fijaros que cuando las personas entran en un campo como es el campo de Vial, la gran diferencia con una cárcel es que el reo que entra en la cárcel habitualmente sabe cuánto va a durar su condena y por lo tanto sabe cuándo va a salir. Las personas refugiadas o solicitantes de asilo que entran en un campo como el de Vial no saben cuánto van a estar. Normalmente entre 2 y 3 años. Este es el campo, sí, ya estoy terminando. Este es el campo de Vial y vais a ver que en el fondo la iconografía es muy similar, pero más deteriorada. Estamos hablando de 5 años después de Moria, de 5 años después de la crisis del Mediterráneo. Es lo mismo. Es lo mismo. Las concertinas otra vez. Para entrar en el módulo donde nosotros estamos, que era el módulo donde estaban las autoridades griegas, no había entrada al libro, cacheos, incluido a las mujeres. Mucha policía. Suciedad, ratas todas las que queráis. Europa, año 2020, ¿eh? Europa, año 2020. Todo tipo de infecciones, todo tipo de parásitos. Esto es lo que yo vi. Era época COVID. El aislamiento COVID pues era bastante rudimentario. Los niños sin escuela, niños 2-3 años sin ningún tipo de asistencia escolar, mujeres solas. En el campo de Vial había una zona donde era sabido que había prostitución, a la cual nosotros no teníamos acceso, pero era sabido por todo el mundo, también por las autoridades griegas. Por lo tanto, era un lugar donde se producía prostitución y trata, donde seguramente se sigue produciendo hoy. Para mí esta es la imagen más importante del campo de Vial. Eso que veis ahí es una mujer posiblemente afgana, lo que está haciendo es mirando la lista de traslados. Aproximadamente 2 veces al mes sacaban la lista de los que iban a ser trasladados y todos iban a leer la lista a ver si le había tocado. Ese es el tiempo congelado, el tiempo congelado de los derechos, el tiempo congelado de la realidad de las personas. Esto es Europa, la persistencia de la memoria, pero el tiempo detenido. Nosotros, el Salvamento Marítimo Humanitario empezó a detectar que lo que se estaba produciendo en Vial eran devoluciones en caliente, devoluciones ilegales, y se empezó a denunciar. Nos llamaban porque habían habilitado un espacio aparte donde atendíamos a familias que a la semana desaparecían. Al principio las devolvían desde la tierra, después empezaron a hacerlas Grecia, Europa, empezó a hacer devoluciones desde el mar. Claro, esto a esta organización le ha costado tener que salir. Hace solo unos días, 15 de marzo, Salvamento Marítimo Humanitario ha sido expulsada del campo de Vial. En este momento, las personas refugiadas del campo de Vial, no hay ya ni una sola ONG que esté supervisando qué es lo que está pasando dentro de Europa. Este es el mapa de lo que sabemos de la existencia de campos en el territorio europeo. En general,
sabemos poco, no sabemos qué pasa en muchos de ellos, en los campos griegos especialmente, porque realmente son sitios olvidados, Esta es mi conclusión. No quiero ser pesimista, pero sí lo que intenta comunicar es, tenemos un grave problema con muchas de las cosas que pasan, al menos en el contexto de los campos, tienen que ver con la opacidad. Es un mundo opaco, es un mundo donde es muy difícil saber lo que realmente sucede, al menos en lo que yo vi en Grecia. Algunos de vosotros estáis aquí, yo a veces decía, lo que yo vi en Grecia es el futuro de Canarias. Yo espero que no sea así. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante toda esa exposición. Bueno. Con diapositivas. Claro, con diapositivas. A ver cómo me recupero yo de esto. Bueno, y ahora se incorpora, aunque ya estaba incorporado, pero he bajado aquí a verlas, ya está incorporado Arcadio Díaz Tejeda, magistrado y juez de vigilancia penitenciaria de Gran Canaria, y también ha sido juez de control de la CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria. Por tanto, tiene una gran experiencia en todo ello. Y ahora quería hacer quizás, y perdona, tú tienes un nombre muy bonito, muy original, Arcadio, pero justamente no vas a hablar de la Arcadia, que como sabes tú, es un lugar maravilloso donde se es feliz, donde se es idílicamente se está muy bien, y justamente vas a hablar, creo que de todo lo contrario, ¿verdad? Los CIEs no son la Arcadia. No. Bueno, pues... Mira, lo primero es a ver cómo me recupero de la exposición de Pablo, sobre todo con la frase final. Es médico, Sí, sí. Por lo tanto, has hecho bien con el vacilón que has hecho de mi nombre, porque así me voy recuperando para poder decir algo coherente. La verdad es que, bueno, aparte del ritual, es decir, agradecerle a Luis Carlos, a Fátima, a la gente que ha estado trabajando esto en la invitación. Lo agradecí al principio, cuando ustedes me lo dijeron. Luego, unos días antes de venir para acá, me empecé a acordarme de mis muertos. Y decir, pecado, tener que coger el avión para ir para allá. Luego llega uno aquí y empieza a escuchar a ustedes las ponencias y las intervenciones y empieza a decir, coño, pues la verdad es que esto hay que hacerlo de vez en cuando porque uno tiene que volver a nutrirse, tiene que volver a escuchar exposiciones, tiene que recargar las baterías y un poco tratar de aportar algo. Entonces, ¿qué cosas les puedo aportar después del impacto de lo que le he escuchado a Pablo? Pues intentar salirse uno de lo que ha visto y ha escuchado y ver de qué manera puede aportar alguna herramienta que resulte útil, que resulte racional, que resulte adecuada para el conjunto de personas que están aquí en la lucha que van a seguir teniendo, que hasta ahora han tenido y que en adelante van a seguir teniendo. Gracias, Virgilio, ¿no? Gracias. Bueno, yo quería hablar de 3 apartados y si se me va el baifo, traducción para ustedes, se me va el santo al cielo, me reconducen al apartado que tengo que meterme y no salirme de él. Hay un primer apartado que yo querría evaluar, que sería lo que sería describir. Hay un segundo momento que sería evaluar eso que describe. Y hay un tercer momento que a mí me parece el más relevante, que es un apartado propositivo, un apartado de hacer sugerencias, un apartado de qué cosas podemos hacer cuando salgamos de aquí. Entonces, el apartado descriptivo debe ser lo más breve posible. ¿Por qué? Porque todos los que están aquí son gente que están sensibilizados en la materia. Encima Pablo nos lo ha refrescado y nos ha abierto otra vez en canal. Y por lo tanto sabemos lo que está pasando. A mí me habría gustado preguntarle, y aprovecho para decirle a Pablo, ¿qué opina él de lo que está haciendo últimamente el gobierno griego, que es utilizar a los migrantes para que ellos mismos repriman a los migrantes y los expulsen del lugar? O la evaluación que hacemos, ayer citaba Luis Carlos la propuesta británica, y hay un detalle en que no sé si ustedes lo comparten. Fíjense ustedes que el primer ministro británico es de origen indio.
la ministra de Interior que hace la propuesta es igual, de origen indio. Yo no sé si segunda o tercera generación, no lo sé, me da igual. Pero qué curioso que ella misma dice que el 50% de la propuesta que hacen de prohibirles el asilo a los que crucen el Canal de la Mancha y mandarlos a Ruanda, el 50% de la propuesta va en contra de la Convención de Derechos Humanos de Roma del año 50. Pero a pesar de esa conciencia exacta de que el 50% va en contra de la Convención, aún así hacen la propuesta. Eso lo conecto con la evaluación. Entonces, con esos dos elementos, no sigo con el hecho de que en Melilla la mayor parte de la gente que intentó cruzar eran de Sudán, porque el debate con lo que tú decías esta mañana, Patuca, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si quieren luego hablamos un poquito de eso, lo que es la sala, la gran sala, cómo se eligen a los jueces, etcétera. En gran medida el tribunal refleja la situación ideológica mayoritaria que hay en Europa en ese momento, y es la abstracción de los jueces y el comité de elección de jueces. Pues el debate es que no se puede devolver en caliente sin tú saber si esa persona es susceptible o no de estar incurso en alguno de los supuestos de asilo o protección subsidiaria. Y como tú no sabes eso de antemano, tienes primero que preguntarlo antes de expulsar a la persona. Siendo así que la mayor parte de la gente de los que hicieron eso eran sudaneses, un país que está en guerra. Y con esto no voy a conectar con el debate de ayer de la parte esperanzadora que decía Luis Carlos, de cómo se ha puesto en funcionamiento algo previsto años atrás, pero que nunca se había usado y ahora se está usando con los ucranianos, porque no del este al oeste, sino del sur al norte, hay algún país que hace décadas que están en guerra, Malí, y ese mecanismo no se ha usado. No se ha usado. Yo no sé si tiene que ver con que sean negros y pobres, no lo sé. No lo sé. Ni tampoco estoy planteando ningún dilema estilo ¿quieres más a mamá o a papá? Yo no estoy diciendo eso. Yo creo que hay que usar ese mecanismo con los ucranianos. Por supuesto que sí, son seres humanos, ni mejor. Nadie es más que nadie, que decía Machado. Pero, coño, es que los de Malí llevan años, llevan décadas. Y al principio el debate con la oficina de asilo era cuando decía, no, señoría, dése usted cuenta que la guerra está solo en el norte. Yo le decía, pero mi niño, los malos que se dedican a reclutar a los adolescentes para ponerles un fusil, los salafistas, para ponerles un fusil y que maten a otros, no se ponen a discutir de geografía. Ellos avanzan en el país y también avanzan en el centro, también avanzan en el sur. ¿Cómo vamos ahora a decir a uno que no porque es del centro de Malí o que es del sur de Malí, sino que es un país que afecta? Cuando ya luego fue el golpe de Estado, entonces ellos empezaron a reconsiderar no solo a los del norte, sino también a los del centro y a los del sur. Pero es que semanas más tarde hay otro conflicto militar. Y hay en la cárcel de Juan Grande, hay un señor que era un militar que apoyaba al gobierno en Ghana. Hubo un cambio y los que entraban pasaban a cuchillo a los que salían. Y este tío se fue del país con su mujer y con sus hijos. Es decir, de alguna forma la realidad nos va mostrando un conjunto de datos que se han descrito ayer y hoy. No me planteo, sinceramente, aunque lo pensé en su momento y lo he expresado en otros momentos y también aquí, no me planteo las disyuntivas de unos u otros, sino para que nadie me dé un capón en la calva, ya de entrada digo que se trata de incluirlos a todos. Por favor, no me digan a unos sí y a otros no, ya hablo de incluirlos a todos. Hay que usar esa fórmula en términos jurídicos con los ucranianos, no lo discuto, del este al oeste, pero también hay que usarlo con los africanos. ¿Por qué razón? Porque son seres humanos como ellos también. Y la realidad africana en ocasiones es muchísimo más fluida de lo que sale en los medios occidentales. Porque a veces no solo son golpes de Estado, a veces se plantean cambios de gobierno y la relación con los que salen no es una relación, digamos, adecuada, etc. Es muy fluida. Y en muchas ocasiones tenía que estarle hablando con la Cruz Roja y con la gente de la oficina de asilo para decirles, mire, en este caso no actúen ustedes con los mismos esquemas de otras partes. Les digo el ejemplo, a los chicos de Malí, muchas veces en la entrevista les decían, mire, póngame usted por escrito el valor de la moneda de su país de manera fraccionaria. Y el tipo no se lo escribía.
Conclusión, no es de Malí porque no lo sabe. Claro, cuando yo vuelvo a entrevistar al chico y me dice, yo soy de Malí, digo, entonces ¿por qué no sabe escribir esto? Porque no sé escribir. Digo, coño, pues recurra usted a esto en apelación. Segunda apelación, le tenía que decir al policía, mire, intente que se lo explique oralmente, que no sabe escribir. El 80% no sabe escribir. Se lo explicaban oralmente y entonces lo aceptaba. Entonces aceptaba que era maliense y que no era algo ficticio. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones la misma oficina de asilo sigue funcionando con esquemas occidentales para Europa, pero no se da cuenta que no es así. O, por ejemplo, con los mismos chicos de Malí, que usaban el francés. ¿Por qué? Porque el francés era el idioma colonial en el caso de Malí. Pero yo les decía, pero mire, es que hay algunos de ellos que no fueron a la escuela, que lo que hablan no es francés, lo que hablan es bámbara. Si alguno no sabe lo que es el bámbara, no se preocupe. Yo tampoco lo sabía. Lo que era el bámbara, el wolof y el pular. Yo no lo sabía hasta que no estuve viviendo estas experiencias con ellos. Son los idiomas maternos. Es verdad que son idiomas que están incrustados de un montón de expresiones de las antiguas países coloniales, de francés o en algún caso alguna expresión anglófona, pero en general francés. Cuanto más puro es el bámbara, menos expresiones francesas hay. Pero claro, yo no tengo ni idea de bámbara, solo sé decir gracias, que es inichen, solo sé esa palabra. Pero cuando los oía los intérpretes del Ministerio del Interior, dicho sea con todo respeto, y en todos los grupos humanos y oficios hay de todo. Pero cuando me decía el chico, me hablaba el interno en el CIE, hacía un gran discurso, y luego el intérprete del Ministerio del Interior decía, le preguntaba, ¿qué ha dicho? Que no está de acuerdo. Pero hombre, si ha hablado un montón de rato, ¿cómo me va a decir usted eso, que no está de acuerdo? Digo, pero explíqueme lo que ha dicho, que no está de acuerdo. O si no, el mismo intérprete le hacía un gran discurso, largo discurso, al chico. Y yo le digo, ¿y usted qué ha dicho? Le he explicado el reglamento. Pero, ¿cómo que le he explicado el reglamento? Que dígame usted lo que ha dicho. No, le he explicado el reglamento. Digo, oiga, pero es que usted no puede hacer eso. ¿Qué pasa? ¿Que es que yo no puedo hablar? Pues no. Usted aquí está trabajando. Y como está trabajando, lo que tiene que hacer es, me dice todo lo que ha dicho este señor en bámbara, me lo dice usted al castellano. Todo, incluso los insultos, todo. Y lo que usted vaya a decirle, me lo dice antes a mí, para yo decirle si le explica eso o no, porque el reglamento igual se lo explico yo mejor que usted. Conclusión, le pedía a la Dirección General de Justicia que pusiera intérpretes pagados por la Dirección General de Justicia de la Comunidad Autónoma. Esos intérpretes hacían lo que le decía al juez y con lo cual no había ya ninguna discusión. Lo que intento decirles es que en la práctica real, en cada una de las situaciones uno va improvisando si lo que quiere es averiguar lo que está pasando. Esto que decían esta mañana, recuérdeme que tengo que saltar de lo descriptivo a lo evaluador porque si no, no me va a dar tiempo. Esto que decían esta mañana, de la diferencia que decía al principio Patuca y después le preguntaron y tú insistías, los emigrantes o los refugiados y demás, miren, en términos reales, cuando tú los escuchas, si quieres escucharlos, claro, cuando tú los escuchas, te das cuenta que todo eso son categorías que no sirven para nada. No sirven para nada. ¿Por qué razón? Porque ellos te explican su drama. Y, por cierto, en eso que tú hablabas de la privacidad y el derecho de defensa, yo no me quiero cebar en ningún grupo humano, en ninguno, y en ningún grupo profesional, insisto, en todas partes, como entre los jueces, los fiscales, los médicos o los abogados. Hay de todo. Pero cuando llegan, lo peor es que ni todos ellos no sienten que sean sujetos con derechos. No se viven como sujetos con derechos. Ellos se viven como dan gracias a Alá o a quien sea porque están vivos, porque no le están pegando y le ofrecen un bocadillo y una manta. Y con eso están satisfechos. Y claro, cuando tú les dices, pero mire, ¿usted habló a solas con su abogado? No. Sino que habíamos un grupo, al principio era un abogado por 14, luego al final conseguimos un abogado por 6, pero
al principio es que la intérprete traducía al francés o al árabe, pero no había una reunión individual y privada que nadie escuchase con el abogado. Muchas veces tuve que reunirme con el decano del colegio de abogados, con la compañera que llevaba el turno de oficio, para decirle, mi niña, aquí no hay ningún derecho fundamental que se esté cumpliendo. Si el abogado no tiene una conversación privada con el chico y que solo la escuche el intérprete, nada más. Pero el intérprete, a ser posible, que no sea un intérprete de interior, sino que sea un intérprete que esté pagado por justicia, porque es distinto. Quien paga manda. Esto es vulgar, pero es cierto. Quien paga manda. Y en ese momento, si paga justicia, paga en unas condiciones determinadas. Si no, no pagan las mismas condiciones. Entonces, lo que estoy intentando trasladarles es que la realidad que tú describes, muchísimo más dura, Pablo, en el caso de la experiencia canaria, ya en los buques de salvamento, ya habíamos conseguido que les quitaran las ropas, que estaban todas mojadas, y que les dieran ropa seca. Al salir de la embarcación, le hacían lo que ahora se llama, lo que antes era una supervisión, ahora le llaman triaje sanitario, la temperatura, un par de preguntas, y después sí, la gente de Frontex los entrevistaba. Es muy importante. Lo que pasa es que aquí son diversas técnicas y se buscan objetivos distintos. Si predominase el discurso humanitario y no el discurso securitario, seguramente sería en el orden de, primero, la atención básica, lo que es agua, comida, ropa, manta, triaje sanitario, la prueba del COVID en aquella época de pandemia. Luego se reponen, hablan con su abogado en privado y después la entrevista con quien tenga que entrevistarse del ministerio que haga falta, Ministerio Interior o el que fuese. Si no es en ese orden, las condiciones en las que está el migrante son tan frágiles, son tan vulnerables, que no están en condiciones de poder responder con precisión. Entonces, ¿qué evaluación? Para no seguir con la descripción, si no me excedo y no llego a evaluación ni a nada. ¿Qué evaluación les hago a ustedes de los datos descriptivos estos? Pues que en términos generales yo diría que lo que predomina en el ámbito del fenómeno migratorio es la permanente improvisación. Es decir, seguimos sin ser conscientes de que este es un fenómeno estructural, es un fenómeno que nos va a acompañar toda la vida, es un fenómeno que, como el cambio climático, las fuentes de energía, lo que ustedes quieran, no saben de fronteras, no saben de soberanías, no saben de estados nacionales, sino que se tiene que abordar en clave continental o en clave planetaria, como ustedes quieran. Pero si donde hay ley y orden hay abuso y hay delito, donde no hay ni ley ni orden, hay muchísimo más delito y muchísimo más abuso. Es decir, desconfiando por naturaleza, a menos mi actitud, a todo el que tiene un poder hay que supervisarlo, siempre. A todo el que tiene un poder hay que supervisarlo. Sea policía, sea fiscal, sea juez, sea abogado, sea quien fuere, sea médico, sea... A todo el que tenga un poder hay que supervisarlo. ¿Por qué? Porque es posible que esa persona sea una buena persona o no. Y por lo tanto siempre es importante supervisarlo. ¿Qué ocurre? Que como quiera que la realidad es tan tosuda, nos tropezamos con el hecho de que los gobiernos son gobiernos nacionales que responden cada 4 años. Y si quieren seguir siendo gobiernos, tienen que tener en cuenta determinadas teclas, porque si no tienen en cuenta esas teclas, hay cambios de gobierno. Por ejemplo,
cuando la experiencia de las 2.600 personas en el muelle de Arguineguín, les decía, hacinadas, sin agua potable, sin baño, sin techo. Les decía, ¿por qué ustedes ahora en 2020, les decía a los gobernantes, muchos de ellos amigos personales míos, ¿por qué no hacen ahora lo mismo que hicimos en 2006-2008? En 2006-2008, con la crisis de los cayucos, ¿qué fue lo que hicimos? Pues se montó en Gran Canaria, en la isleta, unas tiendas de camuflaje de los militares, esa de color negro-verde, unas tiendas de camuflaje, y hubieron 3.500 chicos y chicas. En los rodeos Tenerife, 2.500. En 4 días la montaron. ¿Por qué razón ahora lo que podían hacer en 4 días, 14 años atrás, por qué razón ahora no lo hacen? Y siguen ustedes con esto aquí, que duró 4 meses el muelle de Arguineguín con 2.600 personas. Lo dejo ahí. No les voy a dar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué razón? Pues porque hay especulaciones varias de que A no se lleva con B o B no se lleva con A. Pero eso son especulaciones de la villa y corte, que no nos interesan para nada. Porque al ser el mismo gobierno, lo único que tenían que hacer es que alguien le dijera, oiga, haga usted esto y se acabó. Parece que un argumento de una persona integrante del mismo es que si un militar intervenía era militarizar el conflicto. Y yo decía, primero, aquí no hay ningún conflicto. Segundo, cuando tú estás en una situación de apuro humanitario, te importa un pito que la mano que te coge la mano tuya, tenga uniforme militar, policial o blanco o quien sea. Se trata de ayudar a la gente y montar eso es mucho mejor que el tenerlos hacinados. Entonces, ¿cuál es la explicación que yo le encontraba? Digo, claro, como vienen del sur, los ponen ahí, ¿para qué? Porque todo se estaba grabando y difundiendo. El impacto es, los dejamos en un sitio que haga de tapón, el mensaje que enviamos a Bruselas es, somos buenos chicos y no permitimos que todas estas personas recorran Europa. Y el mensaje que enviamos para abajo, para los que están fomentando esto, es, no hagan esto porque los van a taponar ustedes en un lugar inadecuado. Porque al final, alguno de ustedes puede pensar, coño, pues que es que este tío lo que está hablando es de pura representación simbólica, de puro espectáculo, de pura visión. Es que eso es lo que predomina en la vida pública. Eso es lo que predomina. Cuando esta mañana una compañera al fondo decía, ¿cuál es la agenda? Y Patuca y Luis Carlos decían, la agenda es, dicho en mis términos, no en los términos de ellos, que son más elegantes, pero en términos míos más toscos, la lucha es la pelea ciudadana. La lucha ciudadana. ¿Cuándo la lucha ciudadana es efectiva? Cuando tiene impacto. ¿Impacto de qué naturaleza? Impacto mediático. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve que un movimiento puede generarle pérdida de votos, entonces se preocupan. Si lo que alguno de nosotros dice es una cosa que decimos en privado, no tiene trascendencia. Pero si lo que nosotros hacemos tiene un impacto en la sociedad, porque todo hay que decirlo, no se puede satanizar a todos los medios. También hay gente, esta mañana me recordaba el nombre de una periodista, Patuca, que estuvo con ella en una reunión en Gran Canaria, que es una mujer caracterizada por su compromiso permanente en esta materia. No digo su nombre porque me da vergüenza no decir otros nombres que también son personas comprometidas, pero es verdad que esta compañera está muy comprometida con esta causa. Vamos a llamar una causa humanitaria. Esta no es una causa ni partidista, ni ideológica, ni política, ni religiosa, ni de ninguna naturaleza. Es una pura causa humanitaria, de simplemente sentir empatía y solidaridad con miembros de nuestra misma especie. Pues entonces, la necesidad de esa pelea ciudadana es clave. Si eso impacta desde el punto de vista de afectar al conjunto de la población, entonces se nos hace muchísimo más caso. Conclusión de la parte descriptiva. En mi opinión, el fenómeno migratorio lo estamos abordando en términos estrictamente de improvisación. Digo lo que yo he vivido, por usar la primera expresión de Pablo, de lo que he vivido en primera instancia. No le describo con mucho más detalle las veces que iba al CIE, lo que hablaba con los chicos, las veces que iba a Arguineguín, cómo se comportaban unos y otros cuando me veían allí o hablando con los chicos. Algunos me recordaban del CIE y me decían, señoría,
¿Tres qué? 3 veces yo he hecho esto, 3 veces. O sea que llegaba, los pulsaban, venía otra vez, los pulsaban, venía otra vez, los pulsaban. 3 veces. Pero lo decía con el orgullo de... Porque lo que tú decías antes de las clases medias, lo de la ginecóloga, si quieren luego le analizo con más detalle esto, pero a lo largo de esos meses varió la composición humana y el origen de clase de la gente que venía. ¿Por qué razón? Porque en principio tú veías gente, la gente que viene de Malí, la gente que venía, había gente que venía de las Islas Comores. Coño, miren ustedes el mapa, ve dónde diablos están las Islas Comores, que yo no me acordaba dónde estaba eso, está en el Quinto Pino, atravesaron todo el continente, en las Islas Comores. Entonces, había gente, no digo los que venían de Malí, los que venían de Senegal, pero había gente que venía de Marruecos, que no todos eran personas, digamos, que no tenían otra opción, salvo jugarse la vida ahí. Porque hubo un momento, en el momento del confinamiento, también venían algunos de ellos con el pasaporte y con unas ropas adecuadas y con unos bolsos adecuados. ¿Me explico? Quiero decir, también había gente que no podían trabajar en turismo, eran taxistas, eran intérpretes, no podían trabajar en turismo e intentaban hacerlo. Pero eran los menos. La mayoría era gente, como ahora uno que está en Juan Grande, que él metió en la patera, él, su mujer y sus 4 hijos. No quiero extenderme en lo que ocurre ahora en la cárcel de Juan Grande, que son 1000 personas, hay 200 migrantes, antes lo comentaba aquí, se les condena a 3 años por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pero si luego ha muerto uno en el trayecto, 1 año y medio más, y se ha muerto 2, otro año y medio más. Y claro, aquí participa el show y participa lo que llamaba la industria del entertainment, que es titular: los traficantes han sido condenados. Pura mentira, no son los traficantes. Ese es otro migrante que ha pagado menos el billete, o no lo ha pagado o le han hecho una rebajita, pero le pagan para mantener la caña con la mano. O alguno que a lo mejor sabe leer el GPS, que no sabe lo que es N norte, S sur. Pero no es verdad que sean los traficantes, porque los traficantes se quedan en la costa africana, si es que están en África. Si es que están en África. Hay alguna sección de la Audiencia Provincial de Las Palmas que cuando ha condenado a uno de estos chicos a 3 años por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por llevar la caña, ha puesto en el último inciso del hecho probado, se deja constancia de que es un migrante que buscaba un futuro mejor. ¿Me explico? Es decir, el propio magistrado ponente, porque en general los otros 2 miembros de la sección aceptan el fallo, aceptan el razonamiento y no va a entrar en la redacción exacta. Pero alguno de ellos metía ese párrafo como era una manera de decir al que leyera la sentencia: nosotros lo hemos condenado, pero no dejamos de reconocer, es un migrante que está buscando un futuro mejor, nada más. Aunque luego el hecho probado describe el tipo del Código Penal y ahí estaba. Entonces, lo que intento trasladarles con esto de la evaluación es permanente improvisación. Permanente improvisación, no se es consciente de que es un fenómeno estructural, sigue predominando el discurso securitario sobre el discurso humanitario, el gobernante, sea el que fuere, digo, el gobernante con responsabilidades en esta materia, que es la Administración General del Estado. Pues saben ustedes que lo que es la comunidad autónoma tiene competencia con menores de edad, pero no con los mayores de edad. Se plantea muchas veces esto que les estoy diciendo. En la práctica real, cuando decíamos, miren, este es un territorio fragmentado con una amplia densidad de población, ninguno de ellos nos ha dicho que quiera estar en Canarias, todos nos han dicho que quieren ir a la España grande, pero que quieren ir a la España grande. ¿Y dónde estaba la guagua para llevarlos a la España grande? ¿Dónde estaba el autobús para llevarlos a la España grande? Ninguno quería quedarse en Canarias, ninguno de ellos nos había dicho que quería quedarse en España.
La mayoría querían ir a Francia, hablaban francés, algunos querían a Alemania, a Holanda, porque tenían familiares allí. Entonces, si se les escucha, tienen que saber que en general lo que tienen un proyecto migratorio de largo recorrido, quieren llegar a un lugar donde hay algún tipo de vínculo que les permita conseguir estabilidad y conseguir trabajo. Ninguno afirmaba que se quisiera quedar en Canarias o en España. Entonces, lo que digo de la improvisación es, necesariamente, si esto no se enfoca en términos continentales y en términos estructurales, vamos a seguir viviendo el drama permanente. No me extiendo sobre el cementerio marino del Atlántico, las condiciones en que llegan al archipiélago, porque, en fin, hay detalles dolorosísimos. He recogido un montón de cadáveres ya todos disecados, ¿no?, deshidratados. Bueno, lo de los sin nombres que decían, eso es el pan nuestro de cada día. Es verdad que los forenses le cogían una muestra de músculo, ¿no?, del muslo, le cogían una muestra de músculo y lo guardaban. Decían, tal número, tal persona. ¿Para qué? Porque si venía un familiar, digamos, de primo para adelante hay más duda, pero de primo para arriba, en términos de hermanos, tíos, etcétera, ahí había más posibilidades de poderlos identificar. Bueno, la parte de esta descriptiva yo creo que ya está más que suficiente. La improvisación. La parte... Evaluación tiene 5 minutitos. Vale. La parte de evaluación... Incluso 6. Que no quiero presionar. A ver... Ya casi lo has dicho, ¿eh? No, yo iba a plantearle que la parte de evaluación, es que es un poco bestia decirlo así, es que o no se están enterando o no se quieren enterar. O no se están enterando o no se quieren enterar. A ver, si nosotros tocamos la tecla emocional, la tecla de la compasión y la tecla de la solidaridad, eso tiene un efecto en la gente que es susceptible de ser empática, es susceptible de ser compasiva y es susceptible de ser solidaria. Pero es que hay gente que no es susceptible de ser empática, compasiva y solidaria, pues porque hay suficiente presión ideológica y suficiente discurso securitario en torno a estos chicos. ¿Y si vienen terroristas? ¿Y si vienen no sé cuánto? ¿Y si nos traen enfermedades? Imagínense con el COVID, cuando llegaban, ¿y si nos traen el COVID? ¿Y si nos traen el ébola? Todo era el miedo. Pero en términos reales no era así. El grado de contagio que tenía era infinitamente inferior a los propios canarios. El problema está en que si esta tecla no está funcionando, igual hay otra tecla que sí podría funcionar más, que es lo que se podría llamar la inteligencia egoísta. Es decir, a estas gentes los necesitamos. A esta gente los necesitamos. ¿Por qué los necesitamos? Los necesitamos porque, dada la pirámide poblacional y la esperanza de vida y la longevidad, etcétera, el estado del bienestar, el que ustedes quieran que haya, 1, 2, 3, 4, en fin, da igual el nivel que ustedes le pongan, o el estado del bienestar o la sociedad del bienestar, lo que ustedes quieran, en términos de cotización a la seguridad social y mantenimiento de las pensiones, ahora que está en este debate con la reforma, toda esta gente es necesaria. Había ya un estudio de hace 20 años que insistían en que era necesario 50 millones de personas que vinieran a Europa para mantener el estado del bienestar. Yo no estoy hablando del estado del bienestar que debería ser, sino digo el que tenemos ahora. Solo el que tenemos ahora, esta gente hace falta. Es verdad que el que tenemos ahora hace agua por muchos sitios, porque es un acuerdo en su momento adoptado por lo que eran dos grandes corrientes ideológicas y ahora está quebrando permanentemente. Pero aunque sea mantener lo que tenemos ahora, si no conseguimos que esta gente pueda trabajar y pueda cotizar, miren la barbaridad que estoy diciendo. Porque no dejo de reconocer que los mejores recursos humanos son los que están viniendo para acá. Son la gente que consiguen pagar el trayecto. Porque en la zona norte, 3.000, 4.000 euros, desde el año 2018 un informe de Frontex nos decía que se iba a acentuar el uso de la ruta canaria, que es más peligrosa,
pero más barata porque hay menos vigilancia que en la zona de Gibraltar, que se iban a desplazar hacia la zona de Dakhla, la antigua Villa Cisneros. Pero a pesar de que es la ruta más peligrosa, es la ruta más mortífera, es la ruta mucho más larga, hay menos vigilancia y el precio no estaba en 4.000, estaba en 2.500, 3.000 euros. Pues, a pesar de que son la gente que están años ahorrando para conseguir el precio de ese traslado, a pesar de que son los más fuertes, los más emprendedores, son los recursos humanos que necesitan estos países para su desarrollo, a pesar de esto, les digo, igual, si tocamos la tecla de decirle a la gente con menos capacidad de empatía, de compasión y de solidaridad, y les decimos, coño, es que necesitamos a esta gente para mantener el estado del bienestar, porque si no es que no estamos manteniendo con el nivel de reproducción que tenemos en la Europa. Nos estamos envejeciendo sin suficiente gente para trabajar. Esto es una barbaridad, pero prefiero decirlo que omitirlo, a ver si así conseguimos movilizar un poco más a la gente. Y la tercera cosa, a toda velocidad, la parte que más me interesa, la parte propositiva. Miren, es muy sencillo y muy complicado de hacer. Si no hay corredores humanitarios que garantizan el traslado de los países de origen por los países de tránsito a los países de destino, esto va a seguir ocurriendo. No hay manera de pararlo, porque por mucho dinero que se inyecte en Argelia o en Turquía o en Marruecos, por mucho que se inyecte ahí, más adelante buscarán alguna otra vía para chantajear a España y Europa para conseguir más. Y volverán a dar más, para aguantar unos meses. Y después de unos cuantos meses volverán a encontrar otra vía para chantajear a España y Europa para conseguir más. Y lo seguirán haciendo, porque hacen de tapón. Claro, la idea es, si ellos hacen de tapón a cambio de dinero, si usan miles de personas para el juego entre tronos y juegos de presión de unos y de otros, ahora aflojo para que salgan unos miles, vayan a Canarias, ahí que Canarias haga de tapón. Bueno, al final hemos conseguido que ya no pongan campamentos, no los tengan hacinados, pongan un campamento con esas tiendas de camuflaje. Ya hemos conseguido en algunos centros, en las canteras, en Tenerife, en las raíces en Tenerife, en Hoya de la Plata en Gran Canaria y la Isleta en Gran Canaria, unas estructuras más sólidas, ya no son de tela, sino estructuras más sólidas, unos lugares en que inicialmente el juez del CIE no tiene competencia, pero un juez del CIE que esté comprometido con el ser humano, pues se mete en todas partes, bajo el título de, mire usted, el único juez que tiene unas competencias materiales relativas a los migrantes es el juez del CIE. Por lo tanto, yo entro aquí a supervisar cómo están estas personas. Si entra poniendo cara y poniendo tono del dueño de la finca, pues el policía se te cuadra y tú entras por ahí para adentro a ver cómo están esas condiciones. Y he de decir que las condiciones del CATE están mucho mejores que antes. He de decir que el centro de Cruz Roja está mejor que antes. En eso hemos mejorado, mientras no venga otra vez otra avalancha. Pero si no hay corredores humanitarios de países de origen, tránsito a destino, no hay manera de abordar esto. Porque la presión humanitaria, es decir, si todos los que estamos aquí estuviéramos viviendo en estos países africanos, yo hablo de eso, no hablo de otros países porque lo desconozco. En Ucrania he estado muchísimas veces haciendo observación electoral cuando estaba en el Consejo de Europa y me gustaría aportar algo, pero como ese no es el objeto que me han encargado, me limito a lo que he vivido. Pues bien, en lo que he vivido, si cualquiera de nosotros estuviera en esos países, haría lo mismo. Haría lo mismo, porque hacen lo imposible para que tus hijos tiren para adelante. Mire, de los 200 chicos y chicas también que hay, que son migrantes, condenados a 3, 5, 7 años en la cárcel de Juan Grande, que es lo que estoy llevando ahora, sinceramente, excepto 2, 3, porque hablo con ellos y me dicen nigerianos y de Ghana, vinculados a redes de trata, con la cosa del vudú y la manipulación de las señoras, el miedo a lo que le hagan a las familias si declaran y ayudan, etc. Excepto 2 o 3, yo les diría que la inmensa mayoría de ellos son migrantes, pura y simplemente migrantes, que como no tenían las perras, pues
agarraban la caña de la embarcación. Y el problema con ellos es que había que conseguir sellos para las cartas, porque no tenían. Algunos tenían móviles, muchos no tenían móviles. Y el problema era cómo se comunicaban con sus familias para decirles que estaba vivo. Para decirles que estaba vivo. Entonces, lo que trato de decirles es que no calmemos nuestras conciencias diciendo los traficantes están en la cárcel, porque no es verdad. Primera cosa. Segunda cosa, esto va a continuar. Tercero, irá a peor, porque el cambio climático irá a peor, la desertización del Sahel irá a peor, la retirada de Francia de allí y la extensión de la compañía esta, Wagner, irá a peor. Si hablan ustedes con algún militar que ha estado allí, les puede explicar lo que está pasando con esta compañía Wagner y cómo el golpe de Estado que se dio en Malí pues está teniendo resultados y se apoyo en esta compañía. Es decir, esto va a peor en relación a África. Y si va a peor en relación a África, los movimientos migratorios van a seguir avanzando. Y la única posibilidad, insisto, son corredores humanitarios que garanticen desde países de origen, tránsito a destino. Una chica que atendí en el juzgado de instrucción en aquel entonces, era una chica que venía de Camerún. Recorrió todo el continente trabajando, haciendo trabajo doméstico. Me explicó la de veces que fue violada cuando cruzó el desierto. Y ella salía de todo esto y su argumento era muy sencillo. Mi hermana se murió. A mi hermana le hicieron una operación, le extirparon el clítoris, tuvo una infección y murió. Yo no quería que me lo hicieran a mí y por lo tanto he estado huyendo. Y yo quiero llegar a Holanda, me decía, y yo quiero llegar a Holanda porque tengo allí un familiar que me puede conseguir trabajo. Entonces, esa chica estaba parada allí en Gran Canaria. ¿Qué ocurre? Que en términos, es decir, la dispersión por toda España se consiguió, pero nunca lo dijeron. Y lo que nos decían los responsables administrativos es, nosotros no podemos decirlo, porque si lo decimos salen los medios, y si salen los medios usan esa palabra odiosa que se ha consolidado, lo del efecto llamada. Yo decía, ¿qué coño efecto llamada? Eso es efecto huida, la gente huye desesperadamente de la hambruna, de la miseria, del cambio climático, eso es una solemne tontería. Bueno, pues se dispersó y se usaba otro argumento mentiroso, que era la responsabilidad del movimiento poblacional en la Europa es responsabilidad de Bruselas. Y fuera de los estados soberanos, es verdad, es responsabilidad de Bruselas, acuerdo de Schengen. Pero los movimientos dentro de un país no es responsabilidad de Bruselas. Los movimientos dentro de un país es responsabilidad del gobierno, de la nación. Entonces, no es verdad. Eso también nos costó convencerles y decirles, miren, no sigan usando ese argumento que es falso. La gente puede moverse de Canarias, Andalucía o Asturias y eso no tiene nada que ver con Schengen ni con la Unión Europea. Si salen fuera de la frontera española, entonces sí. Pero si no, es responsabilidad del Gobierno de España. La conclusión es que el fenómeno este nos va a acompañar toda la vida de los presentes y, sinceramente, si no le metemos esta racionalidad, que a mí me parece básica, de acompañamiento, solo hay que ser flexible con los visados. Solo hay que ser flexible con los visados, porque incluso esos discursos que decían esta mañana de la guerra híbrida de este señor, claro, es que esto es una desgracia, porque hay algunos de ellos a los que conozco personalmente, pero muy personalmente, y algunos de ellos lo que están pensando no es cómo gestionar los flujos migratorios. Lo que están pensando es cómo me preparo yo para cuando deje de estar en este lugar poder ubicarme en algún lugar de relaciones internacionales y para esa razón tengo que hacer un discurso que se ajuste al discurso dominante. No sé si me he explicado. No lo quiero decir de otra manera porque me da un poco de vergüenza, pero es la verdad. Y me callo ya porque estoy mucho más interesado en que haga muchas preguntas muy impertinentes y muy agresivas, pero que me dé más oportunidad para hablar. Ya está. Bueno, no sé por qué. No eres el fiscal general del Estado, que ayer, pobre, lo masacraron, y a lo mejor quizás no sean tan duros contigo. Es decir, bueno, entonces, muchas preguntas. Hombre, me gustaría que hubiera muchas preguntas, pero hay que ser un poco comedidos, hay que ser un poco moderados, porque por esas circunstancias de que nos tenemos que estar aquí a las 4:30, una media hora antes, tendríamos que dejar esto necesariamente a las 2. Es decir, por tanto, 20 minutos.
por así decirlo. 20 minutos de preguntas que me gustaría, con todo el cariño, que fueran lo más sistemáticas posibles, y quizás sería interesante coger 2 o 3 y que contestáramos después, así para que fuéramos más rápidos. Esta señora. Bueno. Aquí hay otra persona también y ella. Ah, el micrófono. Pues no lo sé. Aquí. Vale. Después te por aquí, sí. Bueno. Estrella, hazme muchas preguntas, Estrella, muchas. Bueno, buenas tardes. Lo primero, bueno, darle la... Vamos, ya se ha notado que la enhorabuena por la magnífica exposición. De verdad que uno ya tiene peina cana y, bueno, pues la verdad que cuando una persona con autoridad y te habla tan claro... Yo soy funcionario de prisiones, o sea que compartimos alguna visión. En Arbolote, yo estoy aquí en Granada. Y me ha gustado muchísimo, sobre todo por la sinceridad y la claridad. Y sin tapujo. Y lo segundo, decirle, en el ámbito nuestro, que conocemos un poco, pero también a la gente que le pueda interesar, a mí sí me interesa, de esos casos de las personas que tienen allí internas, a efectos de los permisos penitenciario del tercer grado, ¿eso cómo lo abordan? O si hay disparidad y la Junta de Tratamiento a la hora de evaluar si el hecho de que no tengan arraigo, si se les da o no se les da, porque yo sé que la directriz de Madrid hasta hace poco, no sé si han cambiado, era que no se les daba, con lo cual era un poco cercenarle sus derechos. Sí, simplemente. Digamos que hablen 3, esta es para ti, la anotamos, ¿verdad? Y hablamos... Bueno, aquí también hay 2, aquí delante... Yo me iba a lanzar ya. Hay 2, hay 1 y 2. Había aquella señora que me lo he dicho antes, me da impresión, ¿eh? Pero da igual. Allí, aquí la señora de nada, y después esta señora de aquí. Muy breve. Arcadio, lo has comentado antes, llevamos al menos 20 años y quizás más hablando de que necesitamos que venga gente de emigrantes, gente de fuera, de otros países, porque Europa envejece y necesitamos sangre joven y nuevos trabajadores que mantengan al menos lo que tenemos ahora. Este discurso yo lo he oído pues, por Cáritas, por cantidad de ONGs, por cantidad de organizaciones, e incluso por políticos. Y, por ejemplo, se da la paradoja de que un país como Inglaterra, que salen continuamente cifras de que necesitan mano de obra y trabajadores, establecen una normativa como la que has comentado por parte del primer ministro y por parte del gobierno inglés en estos momentos. Entonces, ¿cómo es posible que se plantee esa contradicción tan absurda en los países europeos y que, sin embargo, los gobiernos y la mayoría de los políticos promocionen más el miedo a lo que viene de fuera que no la necesidad que tenemos de lo que viene de fuera? Sí. Yo no lo entiendo. Sí. Ahora ella y vamos a contestar a todas esas. Se te va a acumular el trabajo, Arcadio, porque mi pregunta también es para ti. Me preocupa mucho esto que has repetido de la permanente improvisación en el abordaje de las migraciones. Uno improvisa una vez, 2 veces. Cuando llevamos 20, 30 años afrontando el fenómeno de las migraciones, uno ya no improvisa, es que consolida una forma de actuar y lo que es improvisación no es tal, es deliberación por algún motivo. Hay leyes, hay directrices que los funcionarios y los jueces, por la parte que te toca, tienen que cumplir. Entonces, explícame por qué esto sigue siendo una permanente improvisación cuando tenemos herramientas para consolidar conductas adecuadas. Pues ahora contestamos a estas 3 y hay una señora allí que también quería hacer una pregunta allí. Sí, después, sí. Claro, Tú, sí, contesta tranquilamente. Sí. yo en general no hago ni caso, pero bueno, a ti te estoy respetando. Eso es un triunfo tremendo. Muchas gracias. ¿Dónde está el señor? Ya. Mire, le explico. Las juntas de tratamiento, si hay alguna expresión que no la explico con claridad, ya ustedes, como son mayores de edad, hacen así, digo, ¿qué diablos es eso? Y yo se lo explico. La Junta de Tratamiento es un órgano técnico de cada prisión, perdone que explique esto un poquito,
que son los que deciden los permisos, las progresiones de grado, la clasificación, no lo mismo está en primer grado que segundo grado que tercer grado, en fin, son regímenes de más controles, menos controles, etc. La respuesta a su pregunta directa. En el caso de los migrantes, las juntas de tratamiento por unanimidad dicen no. ¿Por qué? Porque aunque cumplen todas las condiciones, magnífico comportamiento, ha cumplido la cuarta parte de la pena, lo cumplen todo. ¿Pero por qué razón se lo deniegan? Porque no tienen vínculos fuera de la cárcel. Entonces, yo todas esas decisiones las revoco. Las revoco con el siguiente argumento. No tienen vínculos fuera de la cárcel porque no son canarios. A. B. Aunque sean canarios, si no son isleños de Gran Canaria, tampoco tienen vínculo. Es posible que tenga alguno, pero es posible que no. Y si es extranjero, a lo mejor puede que un alemán, como hay una colonia alemana, puede que tenga vínculo, pero si no, no. Pero en el caso de los migrantes, no tienen vínculos. Algún marroquí sí lo tiene, pero la gente de Malí, de Senegal, de Ghana, Guinea-Bissau, no tienen vínculos. Entonces, revoco. Esa revocación, el fiscal por ahora no la ha recurrido, con el argumento de que hace falta conseguir un domicilio de acogida. ¿Qué quiere decir un domicilio de acogida? Un lugar donde pase 3 noches y pueda comer y cumpla unas reglas mínimas. A una hora hay que estar, hay que cumplir unas reglas para reeducarlo a que cumpla reglas. ¿Dónde? Pastoral penitenciaria. ¿Cuál es la pelea en la que estoy ahora? Que no tiene que ver con mi trabajo de juez, sino, como conozco mucha gente, porque en su momento fui diputado del Común de Canarias, defensor del pueblo, pues como los conozco, pues voy y se lo planteo. Por ahora, los que tienen que tomar la decisión me han dicho que sí. El presidente del Gobierno, el consejero de Hacienda, la consejera de Asuntos Sociales, me ha dicho que sí a la siguiente propuesta, que es la segunda parte de su pregunta, no el permiso, sino el tercer grado. El tercer grado es un régimen de semilibertad. Pueden a lo mejor ir a dormir a la cárcel, pero está de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la calle, pueden trabajar, etcétera, etcétera. Situación de semilibertad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la pastoral penitenciaria, yo soy o agnóstico o ateo, como ustedes quieran llamar, pero me parto el pecho por la pastoral penitenciaria y por la pastoral de migraciones, porque son curas y monjas con las que yo estoy trabajando, se comprometen con el ser humano y a veces vacilamos si creemos en dioses, reyes y tribunos, tal Supremo Salvador, o nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor, cada uno que quiera, que crea lo que quiera. Pero el caso de esta gente está comprometida y entonces esta gente pone en el piso y la comida para 3 días, que es el permiso, o para 6 días, si es el permiso. Pero, coño, el tercer grado es mucho más tiempo. Entonces, lo que estoy peleando con esta gente, que me han dicho que sí, pero ahora están distraídos con las elecciones y no consigo rematar, es recursos para la pastoral penitenciaria y la pastoral de migraciones, porque aquí tienen que trabajar conjuntamente, son migrantes y pastoral penitenciaria, para conseguir ¿qué? Que esos recursos den unos pisos donde puedan estar tiempo, porque ahí pueden estar meses en situación de tercer grado. La conclusión es, yo me reúno, yo voy una vez a la semana a la cárcel, atiendo a todos los internos que quieran hablar conmigo, que han pedido audiencia, y a veces doy una charla en el salón de actos, solo a los migrantes, con traducción de bámbara y árabe, y les explico las cosas. A veces son cosas tan elementales como antes decía, una carta, un sello, conseguir una llamada telefónica, cosas básicas, ¿no? Cosas básicas. Pero esa es la respuesta a su pregunta. Si quiere usted, luego se lo ampliamos más. La pregunta era la evolución. Lo que yo anoté aquí era la evolución. A ver, el andar de la perrita, en términos canarios o castellanos, como se quiera, el andar de la perrita es muy, muy malo. Porque en Bruselas lo que se está discutiendo sobre el pacto migratorio ya no son 60 días en el CIE, son 6 meses. El proyecto que tienen es de 6 meses, tenerlos ahí, porque ahí en algún país europeo está previsto los 6 meses. Entonces es una extensión de una situación de prisión de hecho para gente que no ha cometido un hecho delictivo. Entonces el andar de la perrita es negativo. Claro, tú me preguntas, eso lo llevo escuchando, pero no hay manera de que avancemos. Al contrario, da la impresión de que no es que hayamos perdido, sino que cada día seguimos perdiendo. Podemos hacer lo que
Ayer hizo Luis Carlos, que es recordar los avances, porque uno necesita cargarse de avances para seguir peleando. Esta mañana Patricia nos explicó la modificación del reglamento de extranjería para que pudieran trabajar cuando accedían a la mayoría de edad, lo cual también es una conquista. Todos son grandes esfuerzos para pequeñas conquistas, pero el discurso de fondo, que es el predominio del discurso securitario, tiene mucho que ver con la ideología dominante y tiene que ver con el discurso dominante. La capacidad que tenemos los que estamos aquí para influir en la sociedad es mucho menor que otra mucha gente, porque es mucho más fácil en tiempos de incertidumbre, de epidemia, de guerra, los discursos que tienen que ver con hay que buscar seguridad en mi cuevita segura, porque el otro me amenaza mi puesto de trabajo, mi cultura, mi música, la educación, bla, 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 bla. Aunque eso es mentira, pero en términos reales eso influye más en la gente. Y el discurso nuestro queda como un discurso, digamos, buenista, como un discurso angelical, cuando en la práctica real, o bien por solidaridad o bien por inteligencia egoísta, necesitamos a esta gente. Esto que decía de los 50 millones no es un producto de un estudio de las ONG, sino que eran antiguos gobernantes de distintos países europeos que lo plantearon hace ya 20 años. En el 29 de agosto del año 89, fíjense ustedes, del año 89, fue la primera patera que llegó a Canarias. 2 chicos del Polisario que cruzaron de Fuerteventura que cruzaron de la costa africana a Fuerteventura, 12 horas. Desde entonces acá, son 30 años de experiencia. ¿Por qué diablos cada vez que viene una patera sigue siendo noticia? Antes, ahora cada vez menos. Ahora cada vez menos. Antes nos decía el compañero que estaba aquí que una va a llegar a las 2:30 aquí a Motril. En Canarias siguen llegando todos los días, más o menos, pero todos los días. Depende del Ramadán, depende del estado de las mareas, pero siguen llegando. Entonces, ¿qué ocurre? Que como es inevitable, es más, el argumento que se usaba para el hacinamiento arguineguín es que era imprevisible, y es falso. El informe del año 18 de Frontex ya nos decían que se iba a usar las embarcaciones no salían del norte de Marruecos, sino de la zona de Dakhla. Eso ya lo decían. No era imprevisible e inevitable. Sí era previsible hacer eso. ¿Pero por qué siguen haciéndolo así? Pues porque siguen anclados en ese discurso. ¿Por qué? Porque tienen muy en cuenta el voto y cómo influye en la gente. Y entonces, aunque algunos gobernantes, yo no quiero satanizar a ningún grupo humano de ninguna materia, porque hay de todo en todas partes, pero siguen anclados en ese discurso y no se dan cuenta que ese es un discurso en que estás perdido, porque estás atrapado en un discurso que no es el tuyo, que es el discurso securitario. Y acá bota pastilla lo del ordenamiento jurídico nacional y el internacional. A ver, una cosa que suelo hacer en este tipo, por ejemplo, cuando me han pedido una charla en la Cruz Roja, es decir lo siguiente. Tenemos que hacer un esfuerzo por desculpabilizar, eso decírselo a Pablo. Sí, no, es decirle, yo quiero desculpabilizar a la gente que trabaja en esta materia, porque los que trabajamos en estas materias, les aseguro que no es por lo de juez ahora, sino que ya lo trabajé en su momento como defensor del pueblo, bla, 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 bla. Los que trabajamos en estas materias, llega un momento en que te sientes mal, porque dices, coño, pero lo que estoy haciendo, esto no sirve para nada, porque es un montón, es como un océano y lo mío es una gotita de agua. Pero hay que desculpabilizar a la gente porque todas las herramientas jurídicas que tenemos son herramientas jurídicas, aunque hayan tratados internacionales, año 51, protocolo, Nueva York del año 68, convenio del año 50, declaración universal del año 48, podemos sacar una panoplia inmensa de textos internacionales, que si no tienen un mecanismo de coacción jurídica y de sanción por incumplimiento de dicho tratado, eso, con todo respeto a la poesía, es pura poesía. Cuando tienen mecanismos de coacción porque hay una sanción si hay un incumplimiento, esos son normas de carácter nacional. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿con qué estamos trabajando los juristas que estamos dentro del ámbito de un Estado, de una nación? Con normas de carácter nacional. Y las que reconocen la titularidad de los derechos por el mero
hecho de ser miembro de la especie humana son tratados internacionales. Aunque el artículo 10.2 de la Constitución nuestra nos remita a los tratados internacionales, el hecho cierto es que gran parte de esos tratados internacionales se refieren luego a la norma nacional. Y la norma nacional limitan derechos a cómo está regulado en concreto. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa es la diferenciación. Nosotros necesitamos cambiar e incorporar a los tratados internacionales esa coacción jurídica de que si se incumple hay una sanción. ¿Me estoy explicando? Porque si conseguimos eso, entonces la vinculatoriedad es mayor, entonces una norma jurídica y ya no solo es pura poesía. Esto tendría que explicarlo con más amplitud, pero así a lo bestia sería este el razonamiento. Bien, ahora va a contestar, no voy a pedir brevedad, pero voy a luego solo va a haber una pregunta que hay una señora que está aquí que la pidió, a menos que renuncie, Pues lo digo porque vamos con el tiempo justísimo. Sí, no, yo soy muy rápido. Era a raíz de dos de las preguntas que ha habido, que era sobre el argumento de la necesidad y sobre el tema de la improvisación. Y entonces quería hacer algún comentario sobre eso, porque tengo alguna discrepancia. El argumento de la necesidad, es un argumento muy socorrido desde el punto de vista pragmático. Para determinada gente, como tú bien dices, que no es sensible al argumento prioritario, que es el argumento de los derechos, puede ser un argumento seductor. La pregunta es, ¿para qué los necesitamos? ¿Para que acaben en el ejido, trabajando en condiciones precarias? O cuando decimos que los necesitamos, porque estamos dispuestos a que algún día algún sirio, alguna persona de Mali llegue a ser juez de vigilancia penitenciaria. ¿Estamos seguros de que cuando decimos que los necesitamos es porque estamos para eso? ¿O no será que es que los necesitamos para sostener el sistema de privilegios y de buena conciencia de las sociedades europeas? Es decir, los necesitamos para que nos sirvan. Entonces, ojo, porque detrás del argumento de que los necesitamos puede haber un discurso muy ambiguo, ¿no? Uno lo analiza en términos económicos y al final lo que buscan las sociedades europeas es mantener el sistema económico y el sistema colonial. Entonces, yo el argumento de lo que los necesitamos es un argumento que a priori parece que es como muy razonable, pero yo creo que nos entrampa. Yo prefiero mantener el discurso de las personas se mueven porque tienen derecho a hacerlo y lo que tenemos que hacer es proteger eso, ¿no? Y repensarnos cuando decimos que los necesitamos si es tal. No, yo no lo comparto mucho. Y el segundo tema es el tema de la improvisación. Yo, en realidad, mi exposición primera, lo que he intentado decir es lo contrario. No hay improvisación. El cambio que yo vi de 2015 a 2020 fue ninguno. Ninguno. Es decir, el método de trabajo en lo que son los campos de internamiento de refugiados, en el fondo era el mismo en el 2015 que en el 2020. Y lo preocupante es que en el 2020 fuera el mismo. En el 2015 yo puedo entender, había avalancha, es verdad. Y por lo tanto, había improvisación a la hora de articular medidas. En el 2020 no, El 2020, Quío se había convertido en un campo de concentración deliberadamente. Fruto de las políticas. Había ratas, pero eso no era improvisación, era olvido y dejadez. Y es un olvido y una dejadez deliberada, por parte no solo del gobierno de Grecia, sino del gobierno de la Unión Europea. El gobierno de la Unión Europea no improvisa, aplica en silencio y con opacidad. Eso es lo que yo pienso. Una pregunta. Bueno, sí, entonces... Sí, claro, es que el problema que hay, es muy interesante, de verdad, pero ya os lo he dicho del principio, desgraciadamente tenemos que cerrar pronto. Por tanto, me gustaría, que yo encantado, estaría aquí hasta las 3, con dos ponentes maravillosos que hay mucho que discutir, incluso, digamos, entre ellos, ¿no? Pero no puedo, o sea, os pido, en este caso, que seamos solidarios, no improvisemos, por así decirlo, y seas muy concisa, por favor, y nuestras contestaciones también que sean muy también concisas, si es posible, no por nada, por Gracias. A la mayor parte de mis cuestiones ya me ha contestado por las preguntas de otros compañeros. Estoy de acuerdo con ambos, no es improvisación, sino que lo hacen a propósito. Me gustaría que se fuera más valiente, que no se reprima
y que diga que es que no se quieren enterar, no es que no saben, sino que es que no quieren, porque viven en un mundo distinto, viven en su realidad de una posición de poder, que los sujetos que llegan se sienten sin derecho porque es lo que han aprendido. Si se les educara en su país de forma distinta, seguramente se sentirían con los mismos derechos que nosotros. Ayer se hablaba de la guerra de Ucrania, estamos tratando de forma distinta a los ucranianos, al resto de las personas que vienen migrantes, y sencillamente porque ellos vienen de Europa y los demás nos sentimos que nos están invadiendo. Y gracias por su intervención, porque la verdad es que esa es la realidad que viven en Canarias y esa es la realidad que se vive en Oriente Medio. Gracias. Yo acepto tus correcciones. No, de verdad, no tengo ningún... Créeme, no, en términos canarios no tengo papas en la boca. Es decir, si no las acepto, te digo que no las acepto. Pero no, yo acepto tus correcciones. Lo único que en la última, lo de improvisación, no me refería en general a Grecia, sino lo que yo viví en Arguineguín. Ahí me parecía que ellos estaban improvisando a cada momento, porque hablaba con los policías, hablaba con el delegado del gobierno, hablaba con alguna autónoma, y la impresión que me daba era que no sabían qué hacer, cuando era un asunto previsible, porque ya se había avanzado desde el año 18. Por eso decía lo de la improvisación. Respecto a la Unión Europea, yo acepto que es algo planificado y consciente el mensaje de tapón, y por eso un argumento que se usa en Canarias es: quieren usar a Gran Canaria como una nueva Lampedusa. El primer argumento yo te lo acepto en términos, digamos, en términos generales e ideológicos, porque lo comparto. Durante muchas décadas se decía que Canarias era de las últimas colonias españolas. Pero, aunque sea para mantener el capitalismo, Pablo, aunque sea para mantener el capitalismo, cosa que no quiero mantener, pero aunque sea para eso, si están aquí, van a estar mejor que si están allá. No sé si me explico. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando se planteó construir un campamento en un lugar en Arinaga, el alcalde de Agüime, que era un tipo sensible, comprometido, un tipo con unas políticas sociales magníficas, hasta él mismo dijo: no a ese campamento, porque lo que es provisional acabará siendo definitivo. Y claro, yo al final le decía: coño, qué chachi es hacer política a costa de las espaldas ajenas. ¿Me estoy explicando? Y entonces este hombre dice: no, sí, claro, tú estás impidiendo que se construya un campamento para que estén en buenas condiciones con ese argumento, que está muy bien, pero si tú estuvieras en el lugar de ellos, preferirías salir de allí como sea y estar en ese campamento, que es mucho mejor a como están. Entonces, yo te acepto esto que, ¿para qué? Para que trabajen de camareros o de peones, etcétera, vale, pero es que vale más que estén aquí los que quieran estar, los que quieran estar, y ya dije mi conflicto de que es de traer recursos humanos más valiosos, pues son los más jóvenes, los más fuertes, los más musculosos, los más emprendedores, etcétera, etcétera. Pero es que tú los ves a ellos, los escuchas y te dicen: yo lo que quiero es trabajar, lo que quiero es vivir. Sí, pero acepto las correcciones en la calma. ¿Correcciones? Por favor, no son correcciones en absoluto. No soy quien para hacer eso. No, la pregunta es, sí, están mejor aquí que en Mali. La pregunta es: ¿por qué están mal en Mali? Hombre, yo sé por qué están en Mali. Claro, ¿por qué están mal en Mali? ¿Cuál es el origen de la guerra de Mali? ¿No será el uranio? ¿Y quién está negociando con el uranio? Francia. Sí. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es trabajarnos eso un poquito más, sí, ¿no? yo estoy de acuerdo con eso, pero si uno llega allí y hace un discurso, dice: sí, vale, el discurso está cojonudo, pero yo quiero un bocadillo. Pues toma el bocadillo y ahora el discurso. Sí, yo creo que ambas cosas son necesarias, pero no olvidemos, ¿no? Ya me encantaría a mí saber, esta mujer ginecóloga, Yazidí, ¿dónde está ahora mismo? Sospecho que estará en Holanda cuidando de un anciano holandés. Seguramente. Sospecho. No, estoy de acuerdo contigo. Creo, que lo bonito incluso es que hay una discrepancia, bueno, no discrepancia, claro, una magnífica discrepancia, sí, pero me refiero a que ahora en este momento, y ya lo siento mucho, sé que hay preguntas maravillosas para hacer, pero no podemos hacer. Y hay que, antes de que todo el mundo se vaya, tengo que hacer una cuestión, y es decir, a las 4:30 es aquí, pero a las 6 de la tarde
es en Salobreña, en el Auditorio Villa de Salobreña, el homenaje a Mariano Maresca, las canciones contra la exclusión a las 6, no es aquí, lo digo porque a veces podría pasar que gente viniera aquí. Aquí sí es a las 4:30, a las 6 no. Yo creo que estas dos personas que han debatido tan intensamente, con tanta pasión y tanto coraje, merecen un súper aplauso de todos. Uy, tú también. Tú también. Digo que él también, porque yo no le hago caso a todo el mundo.